Hoy vengo a hablarte de la sexualidad infantil específicamente. Cuando hablamos de sexualidad infantil, estamos hablando que no es lo mismo la sexualidad en los niños que en los adultos, que en nuestros pequeños. Entonces, las conductas sexuales de los pequeños se produce por curiosidad, por exploración, por juego, por desarrollo, más no por erotismo y mucho menos por deseo. Nuestros niños, cuando están pasando por estas conductas sexuales, simplemente lo están pasando por ese juego, ese me estoy conociendo y no jamás por erotismo. Entonces, ¿cómo y cuándo hablarle a nuestros peques sobre las partes de su cuerpo y sobre sexualidad? Entonces tenemos que hablarle desde los 2 añitos. Desde los 2 que empezamos a quitar el pañal, porque entonces ellos empiezan con esta exploración. Anteriormente no la había porque había esa barrera que es el pañal, ese escudo de que no podía tocar mi cuerpo, mis partes, porque había ese escudo. Ahora, una vez que empiezo a quitarme el pañal y empiezo a descubrirme, entonces hay eso. Esa parte, hay eso de me estoy tocando, estoy sintiendo bonito, entonces, ¿qué es esto? Si no le explicas tú a tu peque que lo que él tenga de curiosidad o lo que está pasando, alguien más lo hará por ti. Sobre todo en las edades en las que ya está mucho más consciente de la parte sexual. Nosotros como papás tenemos que hablarle de las partes del cuerpo tal cual son específicamente. Tienes que hablarle de sus partes como se llaman, como si le hablaras de la cabeza, de los pies, del estómago, así tal cual tienes que hablarle de estas partes del cuerpo. Es decir, las pompis, la vagina, el pene, porque muchos papás al momento, por este tabú que tienen, entonces empiezan a llamarle el pajarito y otros apodos que le ponen a lo que verdaderamente es la parte del cuerpo. Si el niño entonces viene conmigo y yo hablamos de pajaritos, por ejemplo, él empieza a pensar en otras cosas, en otra cosa que él conoce diferente a lo que es un pajarito o lo confunde. Por eso es tan importante hablarles a nuestros niños y nuestras niñas tal cual se llama la parte de nuestro cuerpo. No lo podemos dejar ahí dormido o hasta que nuestro niño o nuestra niña se acerque a preguntar. ¿Por qué? Porque entonces muchos papás tienen ese temor y ese miedo de decir, me va a hablar de sexualidad, ¿cómo le voy a hacer? Me quedé con la boca abierta, como lo explicaba en el video anterior de Hablemos de Sexualidad. En esta parte y específicamente te quiero hablar de esta sexualidad infantil. Entonces, al no hacerlo, al no hablarle tú sobre sexualidad, también estás enseñando y también estás enseñando que de esto no se habla y que es algo malo, que es un secreto. Entonces, ¿por qué? Porque para ti esto no va a ser tan fácil hablarlo, por lo tanto lo vas a tener como algo que no se habla. Ahí también le estás enseñando a tu hijo que esto no se habla. Más bien pregúntate, ¿qué quiero transmitirle a mi hijo? Y si esta información que yo le voy a dar, entonces ayudará en el desarrollo sexual de mi hijo. Es honesto que tú te preguntes antes de contestarle cualquier cosa a tu hijo. Recuerda siempre indagar, preguntarle qué sabes tú, dónde lo escuchó, dónde lo vio. Platícame qué sabes tú para poder investigar, para poder indagar qué es lo que tu hijo quiere saber. No te adelantes a los hechos, porque entonces y lo menciono mucho, vas a abrir ventanitas que él no conoce. Por lo tanto, no puedes adelantarte a algo que no sabes por qué te lo está preguntando. Vamos a tener que dejar de lado nuestros miedos y nuestros tabús de acuerdo a la sexualidad, de acuerdo a lo que a ti te explicaron o no te explicaron que era sexualidad. Y entonces tú no tienes herramientas para poder llegar con él y con ella. Que sepan que cuentan contigo. Eso es algo importantísimo. Que él sepa, que ella sepa que puede contar contigo y te puede preguntar todo lo que él tiene como curiosidad. No te adelantes a quererles enseñar todo sobre la sexualidad. Es de acuerdo a su edad, de acuerdo a lo que él sabe y te está preguntando. También tienes que hablarle de los secretos, porque recuerda que detrás de un secreto hay un abuso. Recuerda que sexualidad infantil no es lo mismo que sexualidad de adultos. Por lo tanto, cuando tú hables con tu hijo, cuando hables con tu hija sobre lo que él sabe, tienes que estar muy atenta a descubrir
palabras o contextos o situaciones que ya no son para su edad. Es decir, si te está hablando de una sexualidad no acorde a su edad o de algo que jamás imaginaste que te fuera a preguntar, necesito que indagues más porque algo está pasando, algo está viendo, algo está pasando, inclusive puede haber un abuso. Entonces, por eso es tan importante que tú como mamá empieces a crear ese puente de comunicación con tu hijo con respecto a lo sexual. Quítate ese tabú, quítate ese miedo, porque nuestros niños tienen que saber que nosotros vamos a escucharlos cuando ellos lo necesiten. Entonces recuerda que al no hacerlo, también estás educando.